Hola amigos de Recuperando Historias, vamos a continuar con esta serie de videos alusivos a la historia de la Nueva España y concretamente orientados a la historia del noreste novohispano. Pues vamos a platicar en esta ocasión sobre los autos de fe desarrollados en territorio novohispano. Aunque la Inquisición, que era la institución encargada de o asociada a la organización de estos autos de fe, se formaliza oficialmente hasta 1571 esa institución como tal ya existía en España desde décadas anteriores, es decir, ya para cuando se conquista la Nueva España ya llevaba décadas de existencia en lo que era el territorio español. Pues bueno, aunque, repito, como se formalizó hasta el año de 1571 en la Nueva España, eso no limitó a las autoridades previas a la presencia virreinal para que ejecutaran a varias personas en buena medida con acciones muy similares a los procesos inquisitoriales, aun cuando quienes los comandaban o dirigían esos procesos no se ostentaban precisamente como inquisidores, porque no había todavía la figura inquisitorial en Nueva España. Así, podemos hablar por lo menos de 12 eventos importantes de carácter inquisitorial, algunos previos a 1571 y otros posteriores. Eso ocurrió entre 1528, que es cuando se tiene el registro de los primeros quemados en territorio novohispano, y hasta 1659, es decir, entre 1528 y 1659 ocurren estos 12 eventos significativos. No significa que haya habido más eventos punitivos, pero no alcanzaron a los excesos o las consecuencias tan dramáticas como en estos otros 12 casos. Estamos hablando entonces de 1528, de 1566, de 1573. De 1573 ya fue el primer auto de fe formal bajo el esquema, ya estaba constituida formalmente la Inquisición en Nueva España. También al de 1573 le siguió otro en 1575, luego en 1590, en 1596, que es donde prácticamente muere un buen número de la familia Carvajal, hablando del noreste novohispano. Luego vino el de 1601, donde mueren otros integrantes de la familia Carvajal. Y luego viene un periodo de relativa calma en actividad inquisitorial en cuanto a quemas en la hoguera. Pero claro que el tribunal siguió operando con otro tipo de sanciones, limitación de ejercicios de profesión, reclusiones, etc. Entonces, después siguen eventos inquisitoriales y autos de fe en 1646. Estoy hablando, repito, de años en donde hubo personas procesadas y quemadas en efigie o en persona. Luego vino otro en 1647, luego en 1648, en 1649 y finalmente en 1659. A partir de ese año
empezó a descender la intensidad inquisitorial en cuanto a ejecuciones y sentencias mayores. Claro que operó oficialmente hasta el año de 1820. Es decir, que por algo así como, que será de 1528 a 1820, cerca de 3 siglos, pero bueno, 290, 292 años estuvo operando la Inquisición en México, aunque repito, se formaliza hasta 1571 su organización. Ahora, la idea es tomar en cuenta que el hecho de que no hubiera, que no terminaran en la hoguera, aparte de estos 12 grandes eventos, no significaba que no hubiera un buen número de gente procesada y un buen número de gente a la que desposeían de sus bienes, a la que le quitaban los derechos de dedicarse a una serie de actividades productivas, a los que les negaban el derecho a la educación y el derecho a ejercer cierto tipo de profesiones, aunque ya fueran gente preparada en universidades, bien de aquí de Nueva España o bien provenientes desde la península. Así es de que hay una serie de datos no precisos, pero están hablando, se está hablando de que quemadas vivas o en persona, en la hoguera, no osciló entre los 60 y las 100 personas. Sin embargo, hay otra contabilidad que menciona que, aunque no fueron quemadas, muchas gentes que fueron torturadas y luego liberadas y en condiciones, como decía hace un momento, limitadas en su actividad económica, en su actividad profesional, en el desplazamiento físico, o sea, había un abanico de limitaciones que eran desde la cárcel hasta el encierro en monasterios y instituciones de la iglesia, sobre todo para niños y jóvenes, pero ya quedaban por varias generaciones, sobre todo los que eran procesados por judaizantes, quedaban muy limitados hasta por 4 generaciones posteriores a las de ellos. Bueno, quiero poner atención ahorita en el primer quemado que hubo, que fue Hernando Alonso. Hernando Alonso era natural de Moguer o de Moguer, y lo que es el área de Huelva. La parte está muy cercana al puerto de donde sale Colón, al puerto de Palos. Es una población andaluza que es litoral, que da al Atlántico, muy cerca de Lepe y de Sevilla, a través del río, del Guadalquivir. Pues Hernando Alonso era oriundo de ese lugar. Y Hernando Alonso queda conectado históricamente, porque hay registros de las crónicas de la época de Cortés, queda conectado a una familia con poder político y militar, que fue el matrimonio del primer tesorero real, Alonso de Estrada, formado con Marina de la Caballería. Ellos tenían un poder político, militar y económico sobresaliente al resto de conquistadores y al resto de funcionarios
hay varias historias sobre Alonso de Estrada y sobre Marina de la Caballería, que no viene al caso ahorita ahondar, ya lo hemos tratado en otros videos, pero ellos, Marina de la Caballería era una mujer que descendía de una familia conversa, de origen aragonés, y Alonso de Estrada tenía un historial dentro de su época. Fue criado o formado en Flandes. Flandes era una parte del dominio español, pero con ideas mucho más liberales. Lo que es ahora Bélgica y algo de los Países Bajos. Entonces tenían otra forma de pensar. Sin embargo, no pudieron evitar que Hernando Alonso finalmente muriera en la hoguera junto con uno de sus hermanos, que era Gonzalo de Morales. Bueno, los apellidos era común que adoptaran apellidos de la madre o del padre, pero ambos hermanos al parecer fueron quemados. Me queda la duda de si Gonzalo de Morales fue quemado en vivo, en persona o en efigie. Pero bueno, ambos aparecen en esos primeros procesos. Y hago énfasis en Hernando Alonso porque aunque no disponemos de todos los elementos probatorios, documentales, Hernando Alonso, ligado, como digo, con una... Para algunos opinan que había algún parentesco con el matrimonio, o bien con Marina o bien con Alonso, Marina de la Caballería Alonso. Pero hay otra vertiente de información en donde Hernando Alonso fue un antepasado de Marcos Alonso Garza Falcón, otro personaje muy tratado en este canal, porque finalmente pues es uno de los geniarcas con más presencia o con más descendencia en el noreste novohispano. Pues hay elementos en donde se basa esta tesis o esta consideración, porque hay un proceso inquisitorial a los antepasados inmediatos de Marcos Alonso en Islas Canarias y en Sevilla, y tienen el mismo lugar de origen. Hernando Alonso, Marcos Alonso Garza Falcón, la madre de Marcos Alonso Garza Falcón, el abuelo y el bisabuelo, y tíos, desde luego. Entonces coinciden las fechas también. Tenemos, por ejemplo, que Marcos Alonso es hijo de Constanza de la Garza, y Constanza de la Garza a su vez es hija. Hay dos Constanzas, ahí viene la primer duda que ya lo hemos explicado, pero finalmente la última Constanza de la Garza, sea la madre o sea la abuela de Marcos Alonso, era hija de Hernando Alonso y de Beatriz Núñez, de la región precisamente esta de Lepe y de Huelva, y de Sevilla, desde luego. En Sevilla era donde se efectuaban los procesos inquisitoriales, y desde Sevilla se controlaba la Inquisición de Islas Canarias. Pues en toda esta historia hay varios registros genealógicos que quedan plasmados en los procesos inquisitoriales, donde tanto Constanza de la Garza, la hija de Hernando Alonso, como su esposo, que era Pedro de Lepe, Pedro de Lepe tenía por madre a Elvira Alonso, y Constanza de la Garza tenía por padre a Hernando Alonso. Aquí
vienen los hijos de algunos de estos matrimonios y se repite el nombre de Hernando Alonso. Sin embargo, por las fechas en que llega a Cuba, porque el Hernando Alonso que estamos platicando como el primer judío llegado a Nueva España y quemado en 1528, por esas fechas en donde él se viene de la parte de Huelva y llega a Cuba, y en Cuba es muy cercano al equivalente al virrey de Cuba o a la máxima autoridad de apellido Velasco. Bueno, pues ahí él se radica en Santiago, y inmediatamente después de que se funda La Habana, es decir, en 1520, se incorpora al ejército de Pánfilo de Narváez, que viene a dar a Nueva España para detener a Cortés, pero ya en la Nueva España se unió a Cortés y participó en la conquista de Pánuco en 1523 y en la del área de Guanajuato entre 1525 y 1526, y recibe junto con su cuñado Juan González Ponce de León la encomienda de Actopan. En 1528 es acusado de judaizante por el dominico Vicente de Santa María, y las causas de esta penalización ante el equivalente de la Inquisición era que había sido bautizado 2 veces, que seguía la ley de Moisés y que prohibía a su esposa asistir a misa en tiempos cuando estaba ella menstruando. Así es que, bueno, pues eran argumentaciones que muchas veces estaban más bien motivadas por cuestiones de rivalidad económica o de ideas políticas, etc. Pues Hernando Alonso fue quemado finalmente junto a su hermano Gonzalo de Morales, y sus sanbenitos estuvieron colgados en la iglesia, en lo que ahora es la Iglesia Catedral de México, que entonces eran otras instalaciones. Pues aquí hago toda esta explicación porque abro y la idea es seguir investigando la relación de Hernando Alonso Garza, antepasado o abuelo de Marcos Alonso Garza Falcón, y padre de Constanza y de Alonso, el médico, que fueron procesados en Islas Canarias. Entonces hay toda una serie de datos que hay que desde luego corroborar, pero que coinciden mucho en fechas y en lugares, y en oficios, y en pretensiones, y en todo lo que se movía. En esos tiempos, el área esta de Moguer, o de Lepe, o de Huelva, no eran, dentro de los censos con los que se cuentan, no eran de poblaciones muy grandes. Las familias todas eran conocidas, y aunque hay una necesidad de investigación más profunda, quiero adelantar esta hipótesis, y vamos a ahondar en esta investigación a ver si encontramos nuevos documentos que corroboren esta pertenencia a la misma familia, que finalmente, pues repito, está ligado al futuro del noreste mexicano o novohispano, que es el noreste mexicano actual, y el sureste tejano. Pues abrimos esta línea de investigación, y espero en próximos videos continuar con el tema. Muchísimas gracias, amigos de Recuperando Historias, y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.